Daremos inicio a la segunda parte de la presentación del sistema inmune frente a patógenos, la cual está enfocada en la acción frente a virus y también frente a parásitos, recordando que en la primera parte nos enfocamos netamente en bacterias y en hongos. Para comenzar, recuerden que existen distintas interacciones entre el microorganismo y el huésped asociadas a la aparición de enfermedades infecciosas que están aquí mencionadas y que la vimos en la presentación pasada. Recuerden que un microorganismo finalmente produce enfermedades infecciosas matando células directamente o que la misma respuesta inmune que estimula es la que las provoca o bien produciendo toxinas que dañan células o tejidos adyacentes o distantes. Por eso es que la idea de esta presentación es integrar la respuesta inmune frente a los distintos tipos de microorganismos. Aclarándoles igual que los distintos tipos de microorganismos, esta presentación se divide en dos, y es por eso que en la presentación de ahora nos enfocaremos en la respuesta inmune frente a virus y frente a parásitos. Ahora veremos la inmunidad frente a virus. Estos virus tienen distintas vías de entrada a nuestro organismo. Lo que tienen en común y todos es que son patógenos intracelulares. Acá no hay virus extracelulares, sino que todos requieren de la máquina intracelular para poder replicarse. Y acá tenemos distintos virus o las vías de entrada que puede ser tanto la vía ocular, nasal, la vía oral y también por medio del tracto genitourinario o bien a través de la piel. Entonces existen distintos virus dependiendo de cuál mecanismo involucra. Por ejemplo, tenemos adenovirus y los virus herpes zóster que pueden infectar a través de la vía ocular, el tracto respiratorio como los virus influenza, los coronavirus, también los adenovirus. A nivel del tracto genitourinario tenemos también los virus herpes, también el virus de la inmunodeficiencia humana, hepatitis B, citomegalovirus, papiloma humano, entre otros distintos tipos de virus que pueden infectar. Acá vemos distintos sensores intracelulares para los virus. ¿Cómo entonces nuestro organismo sensa por su receptor de reconocimiento de virus? Mediante TLR, principalmente por TLR3, 7, 8, 9, 2 y 4, donde reconoce principalmente material genético, o bien con 2 y 4 reconoce a proteínas de superficie que pueden tener también estos virus, aunque es más común por mediante la acción de 3, 7, 8 y 9, también por receptores tipo RIG helicasa, como los RIG1 y los MDA5. También tenemos los receptores tipo NOD o los NLR, como principalmente NRP3 y también NOD2, y otros sensores también están involucrados que no están asociados a algún grupo en particular. La respuesta inmune innata frente a estos virus, como ocurre principalmente este virus cuando un virus ingresa, libera su material genético para poder favorecer la replicación de esto. Entonces, al liberar su material genético, en algunos endosomas van a ser reconocidos por los sensores intracelulares como TLR3, 7, 8 y 9, y estos van a favorecer entonces la activación de factores de transcripción de los IRF, favoreciendo la respuesta de interferón. Entonces tenemos que TLR3, 7, 8 y 9 y malos receptores tipo RIG y MTA van a favorecer que en células infectadas como las células plasmocitoides o los macrófagos mononucleares produzca la activación de estas vías IRF o estos factores de transcripción IRF secretando interferones tipo 1. Y entonces estos interferones por sí solos tienen la capacidad de inhibir la replicación vírica en células infectadas y sin infectar. También desde el punto de vista de respuesta inmune innata tenemos la acción de los natural killers, muerte por linfocitos natural killers, los cuales son muy importantes en qué casos en infecciones recientes virales. ¿Por qué? Pues el mecanismo más común está asociado a que los linfocitos natural killer se mantienen inactivas cuando reconocen al MHC clase 1. Pero ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, acá tenemos una célula, un natural killer que reconoce a una célula con su MHC clase 1, por lo tanto se mantiene inactiva. La célula natural killer me refiero. Ahora, si tenemos una infección por un virus, va a favorecer que, o esta infección viral favorece que algunas células no expresen MHC1 por el mecanismo de replicación viral.
Por lo tanto, estos virus van a reconocer que esta célula no tiene MHC1, por lo tanto va a inducir inmediatamente su destrucción celular mediante interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa o por medio de sus gránulos por acciones de perforinas y granzima. Desde el punto de vista de inmunidad adaptativa frente a los virus, tenemos que anticuerpos que en este caso son para unión y entrada del virus. Estos son más eficaces en centros germinales dependientes de T porque ya como hemos visto, cuando ocurre la producción de anticuerpos a estos centros germinales, ocurre el cambio de clase, la maduración de la afinidad y otros eventos. Son útiles en los estadios extracelulares de los virus. Eso quiere decir que el virus hemos visto que es patógeno extracelular, pero también tiene que ser liberado. Y cuando se libera para poder infectar otra célula, en esa etapa es cuando es útil la inmunidad adaptativa por anticuerpos. Son específicos contra las envolturas o la cápside de los virus y inhiben la infección inicial y la propagación de estos. En este caso también tenemos la IgA secretora que juega un rol importante a nivel de intestino y epitelio respiratorio para evitar la propagación de los virus. Y también tenemos la activación del complemento, especialmente en los virus con envoltura lipídica son sensibles al complemento. Por lo general, los anticuerpos se han visto que tienen un rol más protector que erradicar. Por lo tanto, estos anticuerpos nos protegen y no nos erradican la infección, porque la infección viral se erradica mediante la respuesta inmune celular. Los linfocitos T citotóxicos reconocen por presentación antigénica. Ocurre entonces una proliferación masiva de CD8, produciendo entonces la activación y la formación de linfocitos T citotóxicos, los cuales van a responder a las células que están infectadas y no pueden responder ante una infección. También tenemos que se activan nucleasas, ¿para qué? Para degradar genoma viral y secreción de interferón gamma, esto principalmente en linfocitos T citotóxicos. Y la importancia es que tienen proteínas víricas invariables. Y entonces la importancia del linfocito T citotóxico a este nivel es que cómo van a reconocer a los virus, reconociendo que el linfocito T tiene un TCR que es específico para una molécula, porque existen proteínas víricas invariables que en el proceso de replicación del virus hace que estas proteínas se expresen en la membrana celular. Y por eso los linfocitos T citotóxicos las pueden reconocer y podrían destruir a la célula infectada. Tenemos el concepto de infección viral latente, donde tenemos que los linfocitos T citotóxicos pueden controlar la infección. Ya, como hemos visto, infecciones celulares generalmente intracelulares son crónicas. Por lo tanto, el linfocito T citotóxico la controla. Sin embargo, después de que ocurra este control, hace que este virus se mantenga alojado en la célula, pero no sigue infectando, se mantenga en ese estadio. Entonces, ¿para qué se mantiene este virus en ese estado latente? Para esperar una etapa de inmunodepresión. En esa etapa de inmunodepresión empieza el efecto citopático de este virus que empieza ya a eh, multiplicarse con mayor fuerza y invadir con mayor fuerza las células para finalmente invadir a otras. Y esto ocurre principalmente con la familia de los herpes virus. Y también tenemos lesión tisular mediante los virus, en cual ocurre principalmente en infecciones persistentes, porque cuando hay infecciones persistentes va a haber mayor tendencia a formar inmunocomplejos. Y si este complejo inmune se deposita en el mismo lugar de la infección, va a favorecer la cascada del complemento, por eso habría lesión tisular. Y también otra consecuencia de los virus es que pudiese ocurrir el fenómeno de mimetismo molecular, donde ya hablamos de esto, que algunos microorganismos simulan algunos componentes antígenos propios, por lo tanto puede ocurrir mimetismo molecular favoreciendo estadios o etapas de autoinmunidad. La evasión de la respuesta inmune por parte de los virus ocurre principalmente por variación antigénica, donde ocurre una deriva antigénica, la cual es ni más ni menos que acumulación de mutaciones puntuales, en donde normalmente un anticuerpo reconocía en un epítope de un antígeno viral en particular, pero con estas deriva antigénica por mutaciones puntuales de ese mismo antígeno, va a hacer que ese anticuerpo ya no reconozca a este epítope porque hubo algún cambio aminosídico en particular. También tenemos el cambio que principalmente ocurre por el reasignamiento de ARN de hebra simple de diferentes especies.
¿Cómo ocurre esto? Entonces nosotros tenemos normalmente el virus de la influenza o de la gripe humana que nos infecta, y acá tenemos el mismo virus de la gripe, pero este es de la gripe aviaria o la gripe aviar, donde ambos son virus de la gripe o el virus influenza, pero por algún evento ocurrió que estos dos virus se cruzaron en algún momento y intercambiaron material genético, lo cual genera una nueva cepa de virus de la influenza humana. ¿Ya? Y ese tipo de cambio en el virus de la gripe principalmente ocurre con las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa, que son como los sitios más antigénicos más importantes de estos virus. Y esto lo que ocurre principalmente con el virus aviar y porcino. Cuando hablábamos de la influenza H1N1 o la porcina, se refería principalmente a este tipo de mutación o cambio antigénico por cambio en los mismos componentes o el mismo tipo de proteína, pero de virus de distintas especies de la gripe. Y por eso es que históricamente este virus ha causado brotes epidémicos bajo ese mismo mecanismo en distintas épocas de nuestra existencia. Otro formato de elevación de respuesta inmune de los virus es mediante es inhibiendo la presentación de antígenos, ¿ya? Y eso tiene relación con la actividad de los linfocitos natural killer. ¿Qué le ocurre? Normalmente ya sabemos que una proteína en la parte intracelular, mediante la acción del proteasoma, se produce la digestión de esta para liberar péptidos pequeños, las cuales por medios de las proteínas TAP van a entrar al retículo endoplásmico. ¿Y para qué entra al retículo endoplásmico? Para que se produzca el ensamble final de la molécula MHC1, recordando que se ensamblaba la cadena alfa con la beta 2 microglobulina y con el péptido endógeno presentado, ¿sí? Por lo tanto, un virus, como es un patógeno intracelular, también puede ser digerido por el proteasoma y llegar al retículo endoplásmico y ser presentado. Por lo tanto, un virus reconoce que la presentación por MHC es un elemento bien importante porque avisa de que hay una infección. Por lo tanto, tiene distintas estrategias para poder evitar esta presentación. Por ejemplo, inhibir la actividad misma del proteasoma. Tenemos también de que tiene la actividad de bloquear la molécula de transporte TAP que está en el retículo endoplásmico. También tenemos que hay un bloqueo en la síntesis de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, las cuales favorezcan que se siga, mantenga retenido el retículo endoplásmico. También derechamente produce la eliminación de la molécula MHC clase 1 y por lo tanto también favorece o también inhibe la interferencia con el reconocimiento por linfocitos T citotóxico mediante producción de moléculas víricas similares o señuelo de MHC clase 1. Entonces, no bastando con secuestrar el MHC clase 1, produce moléculas similares al MHC clase 1 para que el linfocito o el linfocito natural killer no responda contra esta célula. ¿Ya? No es que un virus haga todas estas cosas, sino que dependiendo qué especie de virus se vea en particular, como ven aquí son distintas especies las que producen distintos mecanismos, pero todos entonces están asociados a lo mismo, a evitar la presentación mediante MHC clase 1. También el virus puede bloquear la respuesta inmune mediante moléculas que se unen a citoquinas, principalmente interferón gamma, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 8 y quimioquinas. Y por ejemplo, el caso del virus Epstein-Barr particularmente inhibe la interleuquina 10, por lo tanto inhibe la activación de macrófagos. También otro formato es infectar y matar linfocitos inmunocompetentes, y este es el clásico ejemplo del virus de la inmunodeficiencia humana, el cual ya sabemos que su target en particular es el linfocito TSD4, el cual se multiplica en él y a la larga lo termina destruyendo, y por eso hace que a la larga se produzca el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y ahora finalmente veremos la inmunidad frente a parásitos. Principalmente en las infecciones parasitarias nos referimos a protozoos y helmintos, los cuales son importantes en países en vías de desarrollo. La mayoría son crónicas. ¿Y por qué son crónicas? Porque la respuesta inmune es débil contra ellos y aparte tienen mecanismos capaces de evadir y resistir la respuesta inmune adaptativa.
La respuesta inmunitaria frente a parásitos, frente a protozoos en particular, es mediante fagocitosis y a través de la multiplicación intracelular. Tenemos, por ejemplo, los géneros de Plasmodium y Toxoplasma gondii que favorecen la fagocitosis para después producir multiplicación intracelular. Mediante por el glucofosfatidinoinositol, estos parásitos son reconocidos por TLR2 y TLR4. A nivel del mintos, los fagocitos secretan citoquinas microbicidas, las cuales igual no tienen mucha utilidad porque la cubierta gruesa del el minto y sumado de que el tamaño es superior a un fagocito. Acá el minto está hablando de un complejo multicelular, está hablando como un gusano versus una célula, ¿ya? Por eso activan también estos helmintos, tienen la capacidad por sus componentes de activar la vía alterna del complemento. Algunos ejemplos de algunos patógenos como Yardia, Cryptosporidium o Entamoveba, los cuales los tres son patógenos intestinales, producen activación de complemento, macrófago, neutrófilo, eosinófilo, natural killer, o bien de la misma respuesta del enterocito, que van a producir distintos efectos, por ejemplo, mediadores inflamatorios, o por medio de producir especies reactivas del oxígeno o del nitrógeno, o secreción de proteasas, las cuales van a llevar finalmente una respuesta intestinal. Esta respuesta intestinal finalmente se traduce en atrofia de las vellosidades y hiperplasia de las criptas, con daño del epitelio y finalmente con erosión y ulceración. ¿Ya? Entonces, esta ulceración y secreción y daño a nivel del epitelio, a nivel del intestino, va a favorecer finalmente la sintomatología o de secreción, malabsorción y de exudación que se manifiesta en diarrea. A nivel del enterocito, por medio de estas mismas células que empiezan a secretar citoquinas, van a dar alerta a los linfocitos T y B y su activación para favorecer una respuesta inmune adquirida, para favorecer la protección del huésped frente a estos patógenos. Desde el punto de vista de la inmunidad adaptativa frente a los parásitos, en los protozoos, estos han evolucionado para sobrevivir intracelularmente. Por lo tanto, los mecanismos de inmunidad de respuesta inmunidad adaptativa son los mismos para eliminación de virus y bacterias intracellulares. Tenemos entonces que la activación de macrófagos va a atacar a protozoos intracelulares mediante la respuesta tipo Th1, en la cual se va a favorecer una supervivencia del protozoo, y una respuesta de tipo Th2, la cual va a favorecer, como es una respuesta de tipo humoral, este tipo de respuesta hay supervivencia del protozoo. En cambio, en infecciones por el minto se favorece una respuesta de tipo Th2. ¿Y para qué? Para que mediante interleuquina 4 se favorezca la producción de IgE. Y esta IgE entonces va a favorecer la respuesta de eosinófilos y de mastocitos. Y también mediante interleuquina 5 que va a favorecer el desarrollo y activación de eosinófilos. Entonces, a nivel de mintos ya tenemos claro que el eosinófilo cumple un rol bastante importante, además de la inmunoglobulina E. La respuesta inmune entonces adaptativa también produce lesión tisular, principalmente por los huevos de Schistosoma manzoni, en donde cuando se favorece una respuesta tipo TH2, esa respuesta es la que produce un daño hepático. Y también por medio de formación de complejos inmunes se produce daño en los vasos sanguíneos. Recordando que los anticuerpos, al formar estos complejos inmunes, van a favorecer la activación del complemento, que se deposita en algún lugar en particular, y en ese lugar que se deposite, el complemento finalmente producirá una lesión tisular. Con esta figura vamos a ver un poco la respuesta frente al minto, que es la que mencionábamos anteriormente. Tenemos algunos parásitos, algunos nemátodos, los cuales tienen distintas moléculas que de alguna otra forma pueden ser degradadas y pueden ser presentadas, ¿ya? Digamos por la acción de células dendríticas, de macrófagos o presentadores de antígenos. Entonces, con esta presentación antigénica, el linfocito T va a producir la activación de este linfocito, principalmente a nivel de T-helper, y si esto ocurre, y si este es un linfocito T ya de tipo folicular, presenta específicamente cerca de un linfocito B, que respondió también a algún antígeno de este helminto, va a producir la maduración de este linfocito y también va a producir por mediante la secreción de distintas interleuquinas como la interleuquina 4, 6 y también la 5,
pero mediante la acción interleuquina 4 y 6 va a favorecer después el cambio de clase. ¿Y el cambio de clase para qué? Para producir anticuerpos de clase IgE. Por lo tanto, este linfocito B va a producir IgE específica para el helminto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que este helminto o esta inmunoglobulina E se va a adherir a las moléculas del helminto, pero como el parásito es un complejo multicelular que es gigantesca en comparación a estas células, esta IgE va a ser reunir y se va a unir inmediatamente alrededor de este helminto. ¿Para qué? Para que por la estimulación también de este linfocito T, que secretó interleuquina 5, va a favorecer la actividad de los eosinófilos. ¿Para qué? Para que estos migren al sitio donde se encuentra este parásito y mediante su receptor FR1 se una a la porción constante de la IgE que ya se unió previamente a este helminto y produzca la liberación de sus gránulos específicamente en el mismo parásito, en el mismo lugar donde se encuentra el parásito. Por otra parte, y si lo recuerdan, también un mastocito debiese responder de la misma forma. Si tenemos esta combinación, el mastocito, por medio de su receptor FcεR1, va a reconocer al parásito y también va a responder liberando todos sus mediadores vasoactivos directamente a este helminto, destruyéndolo. Y recordando que esta combinación de IgE más reconocimiento antigénico y reconocimiento por el receptor FcεR1 va a producir la degranulación del mastocito, mecanismo similar que ocurre con la respuesta de hipersensibilidad. Por eso ocurre que muchos de estos nemátodos producen también reacciones alérgicas. ¿Por qué? Porque si es que se liberan estos antígenos ya solubles y si es que son reconocidos por esta inmunoglobulina E específica que a su vez es captada por el receptor FcεR1 del mastocito, va a producir la liberación de sus mediadores vasoactivos y no necesariamente en el mismo helminto directamente, sino que ya en el organismo. Ahora, solo para reforzar, recordando que por mediante la acción de célula dendrítica o alguna célula presentadora de antígeno hacia la célula TH2 va a favorecer finalmente que la célula B produzca finalmente anticuerpos de clase IgE específicos y también va a favorecer el reclutamiento de eosinófilos y mediante los anticuerpos de clase IgE específicos, el reclutamiento de IgE van a favorecer la destrucción del helminto, como dice aquí, la destrucción del gusano. Y para reforzarles que recordando que a nivel de las vías respiratorias también ocurre cuando llega un alérgeno mediante ya una previa estimulación o favorecimiento de activación de células TH2, favorece también una respuesta con anticuerpos de clase IgE, pero contra este alérgeno y también la migración de eosinófilos y la actividad de mastocitos van a favorecer que se produzca esta combinación del alérgeno más el anticuerpo de clase IgE y el reconocimiento por el receptor Fc epsilon para producir la liberación de los mediadores vasoactivos del mastocito, la liberación de los gránulos del eosinófilo, para producir finalmente, para que una persona finalmente manifieste como la producción de mucus, la eosinofilia, una broncoconstricción, contracción del músculo liso y también un remodelamiento de la vía respiratoria, produciendo finalmente una inflamación de esta vía, llegando a una respuesta de hipersensibilidad tipo 1 manifestada como asma, si es que ocurre esto ya a nivel de las vías bajas. Por eso es importante que la respuesta frente a helmintos tiene mecanismos similares a la reacción de hipersensibilidad, y esto yo siempre se lo he dicho. La respuesta mediante eosinófilo y mastocito es una respuesta bastante potente y por eso es bastante regulada, y como se dieron cuenta anteriormente, esa combinación es tan regulada que hace que primero que el anticuerpo tenga que llegar hasta el helminto, unirse a él para que después llegue la célula, ya sea el eosinófilo o el mastocito, con su receptor de reconocimiento al anticuerpo de clase IgE. Una vez que se una a él, va a producir la liberación de sus componentes directamente en la célula. Sin embargo, el mecanismo de hipersensibilidad es esa misma respuesta, pero liberado en nuestro organismo, sin necesariamente tener a un parásito de por medio.
Con esta animación reforzaremos un poco lo que es la respuesta inmune frente a estos componentes multicelulares grandes como serían los helmintos. Fíjense la seguidilla de eventos que ocurre. Tenemos distintos leucocitos al frente de este helminto y de repente se empiezan a acercar poco a poco y a adherirse a él. Y eso es reflejo de la respuesta inmune adaptativa, en donde se le empezaron a adherir de a poco anticuerpos de clase IgE. Entonces los eosinófilos principalmente se están adhiriendo a ellas y están secretando todas sus mediadores vasoactivos, que son una respuesta bastante potente. Entonces eso provoca la muerte de este organismo multicelular. La evasión inmunitaria por parte de estos parásitos está dado porque existe reducción de la capacidad inmunogénica. Por ejemplo, el paludismo, los antígenos varían de acuerdo al estado evolutivo. Ya como decir, tiene mucho estado evolutivo los plasmodios, entonces los antígenos estando en una etapa u otra son diferentes. En el caso del Trypanosoma cruzi ocurre una variación antigénica constante. Específicamente está dado por cambios en la expresión génica, que veremos a continuación, en la siguiente diapositiva. También el tegumento en estos helmintos es muy importante porque eso le da resistencia al complemento. Este tegumento que es la capa o la envoltura de estos gusanos, ¿ya? Y también le da resistencia a los linfocitos T citotóxicos. También ocurre un ocultamiento del sistema inmune. Por ejemplo, las formas quísticas hace que pierdan algunos antígenos. Y los protozoos, como ya debiesen saber, muchos de ellos tienen formas quísticas, las cuales, por ejemplo, son elementos diagnósticos a la hora de hacer un examen parasitológico seriado de deposiciones, pero antigénicamente hablando, camuflan bastante para desprotegerse del sistema inmune y poder sobrevivir. La variación antigénica, como había hablado anteriormente, el Trypanosoma cruzi, exclusivamente hablando de la proteína BSG, está dado principalmente por variaciones en la expresión génica. Esta proteína tiene distintas variantes en el genoma del Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas. ¿Y qué ocurre? Ocurre que finalmente en esta infección, durante los primeros estadios tenemos, por ejemplo, la variante 1, la cual las tripanosomas están expresando constantemente esta variante 1. ¿Hasta qué punto? Hasta que el sistema inmune ya se empieza a especializar contra esa proteína y empieza a haber respuesta contra ella. Cuando este parásito se empieza a dar cuenta de eso, produce inmediatamente el cambio a la variante 2 y eso va a hacer que la respuesta inmune ya lo reconozca esa proteína y empiece a multiplicarse nuevamente hasta que el sistema inmune lo reconoce y así sucesivamente. Y aquí nuevamente ocurre un cambio en la proteína, la variante 3, y así va variando sucesivamente con las distintas variantes que posee. Y, esta, y este distinto o este formato es responsable que en esta enfermedad ocurran estas ondas de parasitemia, donde en algunos momentos de la evolución de esta infección, donde no hay problemas sintomáticos bien complejos, y otro momento donde ocurre esta onda de parasitemia, donde ocurre mayor concentración de este parásito, ocurren ya los síntomas más fuertes, pero está dado principalmente por estos cambios en la expresión génica para evadir la respuesta inmune. Agradezco que hayan llegado hasta acá y haber visto esta presentación que es bastante densa y los felicito por darse el tiempo, pero es también un poco una integración de las distintas cosas que se ha visto más que nada en la inmunología en general, pero ya aplicada a algunos microorganismos que probablemente algunos son desconocidos, pero a medida que vayan avanzando su formación ya van a ser más conocidos. Muchas gracias.